muchas gracias por estar acompañándonos hoy en este nuevo encuentro Mujer Sustentable, el segundo del año. Soy Claudia Leiva y pertenezco al tremendo equipo de Mujer Sustentable Latinoamérica y estoy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio de conversación. Como saben, el propósito de nuestra comunidad fundada por Catalina Droguet es reunir y motivar a todas las mujeres en Latinoamérica para que juntas construyamos un mundo más consciente y sustentable. Por eso realizamos varias actividades en múltiples plataformas, donde aprendemos y reflexionamos sobre temáticas claves en la vida sustentables, y los invito a ver el siguiente video que refuerza el propósito de nuestra comunidad. Somos Mujer Sustentable, la primera agrupación en Chile y Latinoamérica dedicada a reunir, motivar y poner en acción a miles de mujeres para que juntas construyamos un mundo más consciente y más sustentable. La invitación que te hacemos es a que te animes y seas parte de este destacado movimiento que genera impacto positivo a nivel mundial. Mujer Sustentable es una plataforma que reúne, destaca y visibiliza a miles de mujeres como tú. Nuestra comunidad trabaja desde los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU para lograr su propósito de generar conciencia en la ciudadanía. La plataforma colaborativa Mujer Sustentable desarrolla dos grandes líneas de trabajo durante el año. La primera son los Encuentros Mujer Sustentable, seminarios mensuales gratuitos para las inscritas destinados a reflexionar y conversar sobre temáticas relevantes en el mundo de la sustentabilidad. Y la segunda línea de trabajo anual es la Escuela Mujer Sustentable, un espacio de aprendizaje anual en donde podrás educarte en cada módulo sobre distintos aspectos claves para ser una mujer sustentable. En Mujer Sustentable realizamos cientos de actividades gratuitas donde las mujeres aprenden y meditamos sobre las temáticas cruciales para alcanzar la mejor versión de nosotras mismas, potenciando nuestra ecología personal y desde ahí impactar positivamente en nuestro planeta. ¿Qué estás esperando? Tú también puedes ser parte de nuestra causa. Súmate y sé una mujer sustentable. Bueno, la temática que hoy nos reúne es la escasez hídrica, en el marco del Día Mundial del Agua que se conmemoró el pasado 22 de marzo, y lo que plantea la ONU en su ODS número 6, que es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. En esta ocasión conversaremos sobre esta problemática que nos involucra a todas y a todos. Para comenzar, dejo con ustedes a Cata Droguet, fundadora de la plataforma Mujer Sustentable Latinoamérica y el programa pionero en nuestro país de radio y televisión Chile Sustentable, con más de 15 años relevando temáticas socioambientales. Cata también es conferencista y charlista TED, ganadora del Premio Mujer Influyente 2020 y recientemente escogida como speaker para el Women Economic Forum, donde también recibió un destacado reconocimiento. Hola Cata, ¿cómo estás? ¿Cata? Ahí sí, ahí sí, que se Ahí me había sí, olvidado hola reiniciar el Cata. audio. Hola Claudita, muchas gracias por esa linda presentación esta mañana, gracias por tu tiempo, tu energía que le pones también a nuestros encuentros de Mujer Sustentable. El segundo ya del año, partimos en marzo, porque marzo es un mes intenso, partimos con 2 eventos, siempre es uno mensual, pero marzo reunía 2 temáticas que son claves para el desarrollo sostenible. La primera, equidad de género, que tuvimos este encuentro a principios de marzo, y ahora estamos cerrando el mes en el marco, como tú muy bien lo dijiste, de la temática relacionada con el Día Mundial del Agua, al cual nosotros quisimos enfocarlo con qué es lo que está pasando con la escasez hídrica acá en Chile y también a nivel global. Es importante, Mujer Sustentable, que tú puedas comprender, entender, informarte y también opinar sobre estas temáticas que muchas veces parecen inentendibles, lejanas, no manejamos datos, y justamente lo que buscamos esta mañana es que tú puedas tener esa información y por supuesto tener una opinión informada.
saludar a nuestras mujeres sustentables que están ya conectadas. Estamos con mucha gente en esta sala de Zoom y también transmitiendo en paralelo por todas las plataformas de la Bioguía, que son nuestros amigos, son nuestros partners a nivel latinoamericano, y que también aprovecho de agradecerles que nos facilitan sus plataformas para transmitir todo esto a toda Latinoamérica, y también a todas nuestras embajadoras de Mujer Sustentable que están conectadas en sus distintos países, que los anoté para no olvidar a ninguna. Están conectadas desde el Perú, en República Dominicana, en México, en Colombia, en Alemania, en Ecuador, en España, en la Amazonía, en Italia y en Argentina. Un cariñoso abrazo fraterno a todas nuestras amigas embajadoras que están ahí apoyando nuestra causa también en cada una de sus zonas geográficas y en cada uno de sus países. Y vamos a lo que nos convoca, porque están nuestros excelentes panelistas esta mañana listos y dispuestos para conversar con cada una de ustedes, así que atención, porque voy a ir presentándolos uno a uno esta mañana. Estamos con Vivian Budinich, ella es gerente de marketing corporativo y sostenibilidad en Empresas Iansa desde julio del año 2019, ingeniera comercial y MBA de la Pontificia Universidad Católica, y también dice que tiene 22 años de experiencias en diversas industrias, tales como agroindustria, alimentos, automotriz, entre otros. También ha trabajado y desarrollado y liderado equipos de trabajo en marketing, comunicaciones, asuntos corporativos, publicidad y planeamiento de inversión en medios, manejo de medios de comunicación y relaciones públicas, investigación de mercados, responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, donde hoy día está trabajando fuertemente. Así que muy bienvenida Vivian Budinich esta mañana a este panel. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Cata. Muchas gracias a todos también por asistir hoy día. Gracias, y ya vamos a entrar en la conversación ahí más en profundidad. También está con nosotras y nosotros Roberto Pizarro, ingeniero forestal de la Universidad de Chile, diplomado en integración europea de la Universidad del País Vasco y doctor en ingeniería, mención hidrología, que es la temática que nos convoca esta mañana, por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente, Roberto es profesor titular de la Universidad de Talca, director del Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental de la misma universidad y director de la Cátedra UNESCO en Hidrología de Superficie. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido esta mañana. Vamos a tener que reiniciar tu audio, Roberto, estás Sí. igual que yo. Ahí sí. Basta aprender todas estas cosas que hay que hacer ahora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, viendo la presentación que hicieron, oye, felicitaciones por el trabajo que hacen. Desde ya nosotros dirigimos la cátedra UNESCO, que está a nivel de América Latina, y estamos así que cuenten con nosotros para otras cosas, y felicitaciones y muchas gracias por la invitación. Oye, somos súper buenas para cobrar la palabra, Roberto, así que créeme que cobra. vamos a estar llamándote todo el rato, porque parte de nuestra misión es hacer que estas actividades sean pro bono, sean gratuitas, que la gente pueda acceder, que esto se pueda masificar, que podamos aprender juntos y juntas sobre esto que es tan relevante hoy día, que es una vida más consciente y más sustentable. Así que muchas gracias, Roberto, por tu cordial saludo. También está con nosotros y con nosotras Ulrike Broschek. Ella es subgerenta de sustentabilidad de la Fundación Chile y líder de escenarios hídricos 2030, químico ambiental de la Universidad de Chile y magíster en ciencias de la ingeniería, mención en química de la USACH. Numerosos entrenamientos internacionales sobre modelos de innovación, liderazgo y manejos hídricos en Estados Unidos, China, Israel, Suecia, Alemania, Holanda y Sudáfrica. En Fundación Chile, ella ha liderado por 16 años más de 40 iniciativas para avanzar hacia la sustentabilidad y seguridad hídrica, siendo hoy uno de sus principales objetivos movilizar una transición hídrica en nuestro país. Ulrike, ¿cómo estás? Bienvenida esta mañana. Muchísimas gracias, Cata, por la invitación y feliz de estar aquí compartiendo con todos. Muchísimas gracias a ti, Ulrike. Bueno, hemos estado juntas en televisión, nos han tocado varios paneles juntas, así que siempre es un placer tenerte acá, porque sabemos que eres un tremendo aporte en muchas temáticas. Y para terminar nuestro panel hoy día, Jorge Urrutia, él es encargado de la Unidad de Sustentabilidad de Cambio Climático y Forestal de la División de Fomento en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el INDAP. Ingeniero forestal, magíster en administración, doctorado en ingeniería en recursos naturales de la Universidad de Córdoba, España. Ha sido delegado negociador de Chile ante la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas entre el año 1999 y el 2006.
consultor del Banco Mundial y PNUMA, es promotor internacional de los ODS de la Agenda 2030, certificación otorgada por el honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Jorge, muy buenos días, un placer tenerte esta mañana ahí junto a tu cafecito que sé que ya te está acompañando. Muchas gracias, Cata. Es un honor para mí poder participar en estos encuentros, sobre todo en estas temáticas que hoy día son, ¿cómo podría decirlo?, de carácter global, es decir, de carácter de importancia mundial. Todo lo que se refiere, ¿no es cierto?, a género, a sustentabilidad, a cambio climático, hoy día ha tomado una relevancia realmente importante, tanto a nivel nacional como principalmente a nivel mundial. Por lo tanto, para mí es un placer y un honor que ustedes me hayan invitado y, por supuesto, el compromiso de poder contribuir en lo que mis capacidades y competencias me permitan. Así que muchas gracias por esta tan cordial invitación. Me siento muy honrado. El placer y el honor es nuestro, Jorge, de tenerte en este panel, así que muchísimas gracias nuevamente a ti. Y comenzamos ya con las preguntas. Recordarle a todas y a todos quienes están conectados que también le van a poder hacer sus preguntas al panel, así que a través de esta sala de Zoom ya nos pueden ir dejando sus preguntas porque está ahí Claudia sumamente atenta. De hecho, ya veo varias preguntas. Hay ansiedad hoy día en el ambiente, quieren saber de este tema y eso me pone muy contenta. Eso me hace sentir de que estamos en el sendero correcto con Mujer Sustentable, en más de 10 países hoy día trabajando Mujeres Unidas. Nuestro equipo viene llegando hoy de la Amazonía, donde hicimos mucho trabajo con las comunidades y es tiempo de trabajar de manera colaborativa, así que estamos con las pilas cargadas para cerrar este mes de marzo con este maravilloso encuentro que comienza ya de manera oficial, en donde les quiero comentar que bajo el contexto de que el 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua, el 2,5% corresponde a agua dulce y el 0,62% al agua disponible para consumo humano, agrícola e industrial. Y entendiendo que seremos más de 9.000 millones de habitantes en el planeta para el año 2050, surge, por supuesto, la pregunta: ¿cuál es el escenario al cual de acá al 2030-2050 vamos a enfrentarnos en términos hídricos de mantenerse las tendencias actuales? Vamos a partir con la primera pregunta, que es para ti, Roberto Pizarro. Por favor, si nos puedes contestar al respecto. ¿Cuál es la situación, Roberto, desde tu punto de vista actual de nuestro país referida a sus recursos hídricos? A ver, ¿me escuchan, no? Sí. Perfecto, te escuchamos súper bien. Vamos a partir por lo siguiente. Mira, el agua es en la actualidad es el recurso natural más importante en que descansa no solo la estructura productiva de Chile, sino también su sustentabilidad ambiental y su desarrollo económico y social. Para que se hagan una idea, la productividad de todos los sectores que son minería, agricultura, forestal, acuicultura, turismo, todos pasan por el agua y representa al menos el 60% del PIB de Chile. En esa relevancia tiene el agua. Para que se hagan una idea, la minería anda en el 15% del PIB de Chile. Pero tenemos un detalle. Efectivamente, en la parte productiva hemos ido creciendo. Chile es un país más rico, 3,5 veces más rico de lo que era el año 90. Pero fíjense ustedes que en la misma proporción se ha incrementado el consumo de agua en el país, por los sectores que mayormente la consumen. ¿Y eso qué significa? Que tenemos acoplado crecimiento económico con consumo de agua. Por tanto, es una ecuación que por lo menos es discutible a futuro, y uno pensaría, ¿vamos a tener el agua suficiente para seguir en esa línea, en la línea que hemos estado? Pero además, el agua, de transformarse en este factor productivo, también como decía, es fundamental para los ecosistemas, y obviamente nos plantea que en el conjunto es un factor de equidad social. Es decir, dicho en pocas palabras, es el factor clave para el desarrollo sustentable de Chile. Pero por otro lado, el agua tiene también, en el caso chileno, y bueno, y es muy común a varios países latinoamericanos que hemos discutido esta temática, una cara que se podría decir una cara negativa. Porque cuando tenemos exceso de agua, tenemos elementos de devastación, crecida, destrucción de bienes físicos, pérdida de vidas humanas, que es lo más importante, y el otro extremo cuando es por defecto, o sea, tenemos sequías. Y eso nos sitúa en situaciones que son bastante drásticas. Todo eso nos habla entonces de un problema que tenemos en ciernes, que está presente,
y que tenemos que intentar resolver. Y obviamente esto pasa por una serie de aspectos que hay que considerar e internalizar y que muchas veces no están tan claros, principalmente en el mundo de la gestión. Y el otro aspecto que yo diría que también es muy relevante, que lo mencioné a la pasada, es toda la sustentabilidad ambiental. Y ocurre que no es conocido ni valorado, por ejemplo, el rol del complejo suelo-vegetación, cómo funcionan los suelos, cómo funciona la vegetación y su conexión con la geografía territorial, con la geología, cómo eso incide en la producción de agua de las cuencas, y nos falta conocimiento sobre nuestro ecosistema. Pero en general, la sustentabilidad ambiental es o se basa en la presencia de agua. Si no tenemos esa agua, nuestros ecosistemas van a tener graves problemas. Y aquí entonces surge una gran primera amenaza en esta situación. ¿Cuál es? Que tenemos un proceso de cambio climático, de variabilidad de cambio climático, que nos hace preguntarnos si se van a incrementar los impactos en la infraestructura como producto del cambio climático a futuro. ¿Van a resistir nuestros ecosistemas una menor oferta de agua manteniendo la actual situación? ¿O es posible mantener la productividad país en función de estas situaciones? Y aquí surge otra gran pregunta y otro gran elemento, que también es una amenaza. En el agua tenemos un escaso apoyo a la investigación científica y tecnológica. Chile tiene aproximadamente, aporta a la investigación científica y tecnológica el 0,38% de su Producto Interno Bruto. Chile es un país de la OCDE, pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se supone los países más ricos, pero fíjense que el promedio de aporte a I+D de los países de esa característica anda en el 2,5%. Y nosotros andamos en el 0,38% para todo I+D, para todo el I+D que se hace en Chile. Ahora, ¿saben cuánto se aporta al agua? 0,002%. O sea, 2 milésimas porcentuales al recurso que nos aporta prácticamente el 60% del PIB. Entonces, raya para la suma. Aquí tenemos varios problemas. Tenemos primero un problema de variabilidad y cambio climático, que está en ciernes y que nos augura escenarios de menor oferta de agua. Tenemos una falta de inversión en torno a la investigación en recursos hídricos que nos permite o nos genera unas carencias de conocimiento brutales para las actuaciones, especialmente para las políticas públicas. Un aumento desmedido en las demandas de agua que han sostenido nuestro crecimiento económico, pero que obviamente eso también es cuestionable a futuro. Y si todo esto fuera poco, tenemos la carencia de una política coordinada para la gestión de los recursos hídricos. Hay algunos anuncios del gobierno que creo que van en una buena línea, pero eso no nos asegura nada. Y también, para remate, la carencia de una cultura de cuidado del agua por parte de nuestra población. Por tanto, en este contexto tenemos estos 5 grandes problemas que son parte de esta gestión que se va a tener que dar de aquí a futuro con respecto a un recurso que es fundamental desde el punto de vista productivo, pero también lo es desde el punto de vista de la sustentabilidad país. Y eso en términos muy, muy sinópticos es lo que te puedo decir con esta primera parte de Cata. Una excelente radiografía que nos diste, Roberto, y que nos deja hartas tareas pendientes de las cuales ojalá nos podamos hacer cargo. Es lo que buscamos también a través de estos encuentros. Muchas gracias por tu respuesta, Roberto. Vamos a pasar de manera complementaria a conversar con Ulrike Brostedt también, porque esto se va vinculando una cosa con la otra. Ulrike, ¿qué medidas o programas han implementado ustedes desde Fundación Chile en temas de seguridad y sustentabilidad hídrica, también muy vinculado con las problemáticas que recién Roberto nos planteaba que tenemos como contexto país? Sí, bueno, a ver, a lo largo de la trayectoria de la Fundación Chile, el equipo de aguas en esta materia, los últimos 16 años, ¿cierto? Hemos estado trabajando en distintas iniciativas en función de las demandas del momento, ¿cierto? Esto ha ido cambiando, ha sido muy dinámico. Entonces, nosotros partimos a inicios con proyectos que buscaban, por ejemplo, todo lo que era la calidad de agua, ¿ya? Y el problema de calidad de agua con la la entrada del Decreto Supremo 90 del año 2006, de contaminantes complejos que las tecnologías tradicionales no eran capaces de remover. Estoy hablando de metales como metales pesados, por ejemplo, todo el problema del arsénico, el problema del boro, que son contaminantes naturales y también provocados por la industria en la zona, sobre todo en la zona centro-norte del país, ¿cierto? Y luego estuvimos trabajando con otros contaminantes persistentes provenientes de la industria de celulosa, etc. Entonces,
desarrollamos todo un conocimiento tecnológico del desarrollo de tecnologías, con algunas patentes que desarrollamos en eso, para responder en ese minuto a temas de tecnologías y adaptaciones tecnológicas para el tema de calidad de agua. Pero luego fuimos transitando en el trabajo con el sector productivo, ¿cierto? Y en el uso del agua desde el sector productivo, en lo que es contabilidad hídrica, lo que es gestión responsable del agua desde la empresa hacia el territorio. Y ahí desarrollamos los 2 certificados mundiales que hoy día existen en temas de agua, ¿ya? Y Fundación Chile lideró, y Chile fue el líder en el desarrollo de estos certificados que hoy día existen a nivel mundial. Es muy importante decirlo. Está el Alliance for Water Stewardship, que es un estándar que de alguna manera apoya a la empresa a cómo debe evaluar su performance, ¿cierto? Su desempeño en gestión hídrica, pero lo interesante de este estándar que se desarrolló es que no mira solamente a la empresa, sino que mira a la empresa hacia el entorno, hacia el territorio, dado que el agua tiene un uso compartido. Y ese es un componente muy importante que voy a ir volviendo sobre eso porque es algo que se va repitiendo. Y el otro estándar que desarrollamos es el de la ISO 14046, que es la certificación para la huella de agua, ¿ya? Y esta huella de agua lo que permite es medir, hacer la contabilidad hídrica de los usos de agua dentro de los procesos productivos y luego buscar medidas para reducir esa huella y después compensarla y trabajarla también a nivel territorial, y que se ha traducido en que el lunes pasado lanzamos el certificado azul, que se instaló en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo y Cooperación Suiza, y en el fondo permite a las empresas a reconocerlas y valorar el esfuerzo para medir su consumo de agua, reducirla, y el trabajo territorial que también haga en relación a esto. Entonces hemos ido transitando, como decía, en distintos temas. Fuimos muy pioneros en desarrollar la primera plataforma de observatorio de cuencas, ¿ya? Un observatorio que contenía toda la información para disponer para la toma de decisiones. Fue el primer observatorio que se hizo a nivel latinoamericano. De hecho, en términos de huella de agua también fuimos los primeros en medir, digamos, junto con una vitivinícola, la primera huella de agua en Chile, y después a nivel de cuencas, etc. Desarrollamos también conversatorios, hicimos muchos eventos, 5 hemos hecho en los últimos 8 años, de Water Week Latinoamérica, que buscaba atraer capacidades, conocimientos, innovaciones tecnológicas para dialogar y entender las problemáticas y ver cómo las innovaciones tecnológicas podían contribuir y ayudar en Chile. Ahora, en un poco lo que decía Roberto, con la situación en la que estamos hoy, y el problema territorial, y el problema de la disponibilidad física y el uso de agua en los sectores productivos, ¿cierto?, que más demandan el agua, de acuerdo a nuestros registros y nuestra contabilidad, el 98% del consumo de agua en Chile es de parte de los sectores productivos, y el 2% es consumo humano. Entonces, por eso es que el sector productivo es tan relevante, y si uno pone este balance entre la necesidad de los desarrollos productivos de agua con la disponibilidad hídrica, nosotros hemos evidenciado que en la zona centro-norte de Chile, el 80% de las cuencas hoy día ya superaron su capacidad de carga de agua, ya en función de la disponibilidad que existe. Es decir, son cuencas hidrográficas, son territorios donde ya se superó en el fondo el uso sustentable del recurso hídrico, o sea, estamos usando más agua de la que existe. ¿Y cómo hacemos eso? Con las reservas. ¿Y las reservas cuáles son? Bueno, las aguas subterráneas. Entonces estamos sobreexplotando nuestras reservas, y eso nos pone en una situación muy compleja. Entonces nos damos cuenta que se va complejizando este tema, y que el accionar territorial es cada vez más importante, que la coordinación y la colaboración entre distintos sectores usuarios resulta finalmente en soluciones más costo eficientes, para generar economías de escala, aprovechar esa sinergia y beneficiar desde los sectores productivos también a las comunidades. Y en esa comprensión y ese entendimiento iniciamos Escenarios Hídricos 2030, que es una acción, un proceso de trabajo multisectorial que busca integrar
todas las visiones en torno al agua para en conjunto avanzar hacia toma de decisiones, porque nos dimos cuenta que el problema del agua finalmente es más profundo, es más estructural y no solamente tecnológico. ¿Ya? O sea, las tecnologías existen, las soluciones están, el tema es por qué no se implementan. Y eso tiene que ver más bien con ciertas barreras de colaboración, coordinación, sinergia, economía de escalas que habiliten, ¿cierto? Y también todos estos incentivos que se necesitan, como el certificado azul, ciertas regulaciones, etcétera, para ir transitando que nuestros procesos productivos se conecten cada vez más con los territorios, colaboren con los territorios y a la vez también de alguna manera impacten positivamente y vayan evolucionando a sectores productivos que reducen sus requerimientos de agua. Así que todo ese tipo de iniciativas hemos estado desarrollando para ir dinámicamente respondiendo a los desafíos, digamos, actuales y futuros. Muchísimas gracias, Ulrike, por tu interesante respuesta. Nos deja varias reflexiones. Ahí también saludar a todas y a todos quienes están conectados a esta hora, enviándonos sus preguntas también a través de esta sala de Zoom, y también a quienes están conectados a través de las plataformas de la bioguía. Ahí está Claudia atenta recepcionando esas preguntas que las vamos a hacer en la segunda rueda que vamos a tener con nuestros panelistas. Vamos a conversar ahora con Vivian Budinich. Vivian, nuevamente bienvenida, y comentarte, bueno, nosotros sabemos que Empresas Jansa está trabajando fuertemente en temas de sostenibilidad, con 4 ejes fundamentales, en donde está la innovación en la cadena de valor, educación nutricional, que es un temón, y salud, desarrollo agrícola y, por supuesto, el cuidado del medio ambiente. En esa área y desde ahí, ¿cuáles son las medidas, las implementaciones que se están haciendo en tiempos de escasez hídrica, y qué programas han implementado ustedes en temas de eficiencia hídrica ahí en Empresas Jansa? Bienvenida nuevamente, Vivian. Muchas gracias, Cata. ¿Me escuchan bien? Me voy a poner así porque parece que no se escuchaba tan bien antes. Bueno, perfecto ya. Bueno, efectivamente acá estuve escuchando atentamente a mis colegas, yo representando acá obviamente a la empresa privada, claramente donde ocupamos ahí un gran porcentaje en los procesos productivos, sobre todo del agua. Nosotros quiero dar un paso hacia atrás y comentar un poco por qué para nosotros este tema de la escasez hídrica es tan relevante. Nuestro propósito como compañía es alimentar al mundo con lo mejor de nuestra tierra. Entonces, de ese compromiso se desprende un cuidado del medio ambiente, la importancia de cuidarlo, de la tierra y del agua. Y entonces, en ese contexto, la escasez hídrica es un tema súper relevante para nosotros, y nosotros, claramente, siendo una compañía agroindustrial, lo atacamos por 2 frentes, y lo vemos en cierta forma, que es a través de los campos y también en nuestras plantas, ya que tiene que ver con el uso que tenemos, obviamente, de este recurso. En los campos nosotros tenemos un 71% del riego tecnificado, que nos permite reducir en un 65% el consumo de agua con respecto al riego tradicional. Ya nosotros obviamente hemos implementado también varias innovaciones en el cultivo de la remolacha, hemos también implementado la huella de carbono y de agua, con el fin de hacer obviamente el cultivo de este tubérculo más sustentable, y también hemos trabajado en controlar los puntos críticos del cultivo para aumentar el rendimiento de la remolacha y triplicar el uso eficiente del agua, ya evitando erosiones y arrastres obviamente de los nutrientes en los procesos de regadío. Por el lado de las plantas, como bien comentábamos acá, también hemos establecido indicadores mensuales. Los indicadores mensuales de consumo del agua nos permite obviamente poder ir monitoreando y revisando este tema en forma periódica. También el año pasado, el 2020, nosotros hicimos la primera medición de la huella de agua en 4 de nuestras plantas, que son las más extensivas en el uso del recurso, lo que nos permite también obviamente tener una línea base y seguir definiendo esas metas de gestión. Para poner un ejemplo bien concreto, quiero comentarles de unas plantas nuestras que son de Patagonia Fresh, que son filial de Empresas Jansa, donde nosotros producimos jugos, pastas, pulpas de frutas y vegetales, y ahí estamos adheridos al APL 4, liderado por Chile Alimentos. ¿Por qué comento esto? Porque también los APL, que son los Acuerdos de Producción Limpia, como comentaba también Ulrike, han sido una súper buena herramienta para poder ir trabajando en estas metas claras de disminución. Nosotros definimos, por ejemplo, en ese APL está definido un 5% de disminución en consumo de agua. Entonces, en esa forma también uno puede ir monitoreando cómo va mejorando ese tema. Por otro lado, en nuestra planta azucarera de Ñuble también se han implementado varias iniciativas para optimizar el uso del recurso hídrico en el proceso productivo.
Si uno piensa en general, la remolacha contiene un 75% del agua, y en cierta forma lo que estamos haciendo es aprovechar esa misma agua en el fondo para disminuir el agua que extraemos de otras fuentes. Y por otro lado también nos ha permitido reducir un 57% de la generación de residuos líquidos también por tonelada de azúcar. Y otro tema no menos relevante, que también lo comentaron acá, tiene que ver con las distintas alianzas colaborativas que nos parece muy relevante tener. Nosotros estamos adheridos estamos trabajando junto a Sofofajab en una iniciativa de escasez hídrica, donde junto a otras empresas también chilenas estamos trabajando en piloto para implementar nuevas tecnologías. Ya estuvimos implementando un piloto con nuevas tecnologías israelí, lo cual también ha sido muy relevante para, perdón, parece que no me veo, ¿o sí? Sí, eso mismo te quería comentar, Vivian. Ay, discúlpame, no sé qué pasó, que no... No te estamos viendo en pantalla, vemos solamente tu fondo. A veces ocurre eso cuando los fondos virtuales se consumen ahí nuestras personas, pero quizás haya algo que perdón, no sé si reproyectar. ahí parece que al cambiarme se vuelve a ver, ¿o no? Ya. Ahí está perfecto. Perdón, me acabo de dar cuenta y me estaban avisando por fuera, pero bueno, les contaba que en nuestra planta azucarera entonces teníamos, la remolacha obviamente tiene un 75% de agua, lo cual nos ha permitido obviamente usarla dentro de las distintas operaciones y con eso disminuir un 33% del agua que estamos usando de otras fuentes, ¿ya? Y reducir también el 57% de la generación. Pero lo comentando, que ya no sé si se escuchó o no, tiene que ver con las alianzas colaborativas que estábamos haciendo con Sofofajab, donde obviamente estamos haciendo pilotos junto a tecnología que en este caso viene de origen israelí, junto a otras empresas también chilenas que están ahí también adheridas. Y trabajamos anteriormente también junto a un equipo tanto público-privado en una mesa hídrica de todo Ñuble, Cuida el Agua, que es una iniciativa obviamente de uso residencial, por el cual también nosotros estábamos promoviendo digamos que el cuidado del importante recurso. Muchísimas gracias, Vivian. Escuchamos toda tu respuesta, solo hubo ahí un pequeño tema con la imagen, pero sí, muchísimas gracias por ese contexto y por todos los esfuerzos, ¿verdad? Que también hace una empresa tan grande como es Empresas IANSA, que está trabajando fuertemente en temas de desarrollo sostenible. Jorge Urrutia, también es importante conocer tus impresiones, tu opinión, porque, bueno, la escasez del agua afecta a más del 40%, tengo yo acá en mis notas, de la población mundial. Una cifra alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas globales producto del cambio climático. Jorge, ¿cuál es la relación, si nos puedes explicar en términos sencillos, entre la escasez hídrica, el cambio climático, la crisis climática que hoy estamos viviendo, y cómo eso afectará al ciudadano, a la ciudadana de a pie, común y silvestre, como los que estamos acá viendo este encuentro, en el mediano y en el corto plazo? Porque hay muchas personas que tienden a creer que esta es una problemática lejana, que le afecta a otros, que no tiene que ver conmigo, y que creo que es importante también que podamos ahí educarnos todos y todas. Bueno, gracias por la pregunta, Cata. Mira, tomando un poco las palabras que han dicho mis colegas expositores anteriormente, y como lo recalcó Roberto desde el principio, podemos decir que solo en los últimos 50 años el agua ha sido vista como un recurso escaso para la humanidad. Es decir, hemos tomado importancia en los últimos años sobre este recurso. Entonces podríamos decir, ¿qué origina esta situación? Entonces, primeramente, que el recurso, el consumo de agua ha ido creciendo a ritmo casi insostenible en relación a la real disponibilidad. Esto también lo mencionó Ulrich. ¿Ya? Otro factor se relaciona con el deterioro de las cuencas hidrográficas, y condición que es creciente no solo a nivel nacional, sino que también a nivel mundial. También está la situación de deforestación que ocurre en el planeta, y en realidad se estima que por cada minuto se pierden 24 hectáreas de ecosistemas forestales en el planeta. Esto es una cantidad realmente impresionante y enorme. Y esto debido principalmente a la tala de bosque o por incendio, y muchos de estos para la habilitación de terrenos tanto para la ganadería como la agricultura.
Y por supuesto que todos sabemos cuál es el rol que cumplen los árboles como agente regulador tanto del recurso hídrico como muchos otros roles que juegan, ¿no es cierto?, en los temas, ¿no es cierto?, producción de oxígeno, ecosistema, protección de la biodiversidad, etc. Y ahora finalmente nos encontramos con el fenómeno de cambio climático. ¿Ya? Pues, y antes de entrar, ¿no es cierto?, en este análisis sobre el cambio climático, que es lo que hace referencia específica a tu pregunta, Cata, tenemos que clarificar que los roles principales del agua en la humanidad, y sin dejar de convenir que sin agua no habría vida en el planeta, al menos tal como actualmente la concebimos, ¿ya? El agua, podríamos decir, y simplificando, por supuesto, porque, digamos, ya se ha dicho roles muy importantes, pero haciendo una simplificación de los roles esenciales para la sostenibilidad del desarrollo mundial, podríamos decir que primero es un aseguramiento de la salud y la alimentación humana. Segundo, del desarrollo económico, como lo mostró en cifra Roberto, muy claramente. Y finalmente, o en tercer punto, ¿no es cierto?, es la sustentación de importantes ecosistemas a nivel mundial. Decir también que más del 70% de los recursos hídricos en el mundo se usan para producir alimentos. De modo que una crisis de agua necesariamente va a impactar en el abastecimiento de alimentos y por ende en el precio de esto. Tal como dice la convención, ¿no es cierto?, el texto de la convención marco, el objetivo es la estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel tal que prevenga cambios irreversibles en los ecosistemas terrestres y que pongan en riesgo tanto la salud humana, la alimentación, ¿no es cierto?, las migraciones, el desarrollo, etc. ¿Ya? Respecto a la causal, ¿no es cierto?, que produce el cambio climático en la escasez hídrica, quisiera antes decir que reconocer que hoy día, en la actualidad, la atmósfera está absorbiendo sobre 1000 toneladas de CO2 equivalente o gases de efecto invernadero por segundo, ¿ya? Y principalmente, o muchas de esas emisiones, son de carácter antropogénico. Bueno, toda esta actividad, digamos, pareciera estar dejando huellas indelebles sobre la faz de la Tierra. Y ahí siendo prácticamente imposible que una intervención de esta magnitud no tenga efecto. La evidencia que la humanidad está enfrentando hoy día un cambio climático son cada vez más claras. Es decir, ya pasamos desde la climaficción a una percepción a escala humana. Y la estamos viviendo, pero ya detectada. Es decir, todo el mundo percibe que algo está pasando en los regímenes climáticos, en las estaciones, en las temperaturas, en los eventos climáticos extraordinarios, ¿ya? Y eso está ocurriendo hoy día. Por una parte puede ser que sepamos más por las noticias, pero hoy día percibimos que estos eventos son cada vez más frecuentes, más intensos, ¿no es cierto?, y que además están provocando cada vez más daños. Entonces, en la medida que estos se vayan presentando digamos, en la realidad, ¿no es cierto?, también lo estamos percibiendo. Hoy día, con respecto al cambio climático, tenemos que reconocer que estamos en un escenario bajo incertidumbre. Podemos predecir, tenemos modelos, podemos de alguna forma inferir qué va a pasar. Tenemos predicciones a 30, a 50 y a 100 años, ¿no es cierto?, de qué va a pasar si siguen, ¿no es cierto?, estos aumentos de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y también tenemos predicciones sobre cuáles son, ¿no es cierto?, los impactos que este cambio climático podría producir en tanto en los ecosistemas, en la ciudadanía, en los territorios, ¿ya? Hoy día, ¿a qué nos estamos enfrentando?
nos estamos enfrentando a cambios en los patrones climáticos, ¿ya? A eventos climáticos que son extraordinarios, que vienen con mayor intensidad, con mayor fuerza y provocando también muchos más impactos, tanto en la sociedad, en la economía, en la salud, qué sé yo, y también estamos atribuyendo muchas situaciones que están ocurriendo, que nos estamos enfrentando, como por ejemplo, no quiero decir que es la relación directa, pero hoy día estamos viviendo eventos como esta pandemia, ¿no es cierto?, que nos ha cambiado todo el sentido, es decir, nos ha puesto en un surrealismo impresionante, ¿ya? Y por lo tanto, hoy día, ¿qué es lo que podríamos esperar? Que estos escenarios de surrealismo se vayan generando con mayor frecuencia. Entonces, ¿en qué nos sentimos? Bajo una condición de tremendo riesgo. ¿Ya? Está perfectamente dicho por mis expositores anteriores, por los expositores anteriores, que el agua va a provocar, el déficit hídrico va a provocar impactos enormes, tanto en la sociedad, en la economía, en la salud, etc. ¿Qué pasa en el caso de Chile? Hoy día nos habíamos enfrentado probablemente a dos cosas muy, yo diría, impactantes. Primero, a una sequía tremendamente prolongada, ¿ya? Que obviamente ha generado un impacto en la agricultura, como lo hemos visto, y la agricultura entendiéndose, ¿no es cierto?, que es para generar la alimentación de 7.300 millones de habitantes hoy día que tiene el planeta, ¿no es cierto?, donde obviamente estamos viendo que aquí van a haber impactos realmente grandes. Eso por una parte. Y segundo, en el caso de Chile, hoy día hemos perdido por el aumento de la temperatura, que es un evento ya absolutamente demostrado y que no se pone en cuestionamiento, que nuestros reservorios o nuestros embalses naturales, glaciares, las nieves y qué sé yo, ya prácticamente no existen. Si bien a niveles de cordillera no se ha detectado una disminución específica de las precipitaciones, sí se ha detectado que el tipo de precipitaciones es distinto, son precipitaciones acuosas y por lo tanto, como no tenemos o carecemos o estamos limitados, ¿no es cierto?, en obras, en infraestructura de acumulación y de embalse, gran parte de esa agua, ¿no es cierto?, se va en escorrentía y hoy día no puede ser utilizada y un porcentaje importante de esa agua está llegando al mar, ¿no es cierto?, que no digo que no deba llegar, porque es parte también de los ecosistemas marinos, pero probablemente hay mucha agua que hoy día no estamos utilizando. Entonces, cambio climático podemos verlo desde dos aspectos. Un aspecto es este impacto, ¿no es cierto?, este impacto que nos hace vulnerables, que nos pone en una situación de riesgo, pero por otro lado, también podemos verlo como una tremenda oportunidad, ¿no es cierto?, de plantear un desarrollo sustentable compatible con el clima. Entonces, yo pondría, cuando hablamos de sustentabilidad o de desarrollo sustentable, yo no puedo dejar de agregarle esa frase, desarrollo sustentable, compatible con el clima, porque es un elemento que hoy día tenemos que tener absolutamente presente para nuestras estrategias de desarrollo. Y por lo tanto nos plantea un tremendo desafío y una tremenda también oportunidad, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para incorporar tecnología, para incorporar desarrollo, para mejorar las obras de infraestructura. ¿Se fija? Entonces, creo que esto hay que verlo, ¿no es cierto?, desde esos ámbitos. Reconocer que estamos frente a una situación que nos pone en una condición de vulnerabilidad, pero, ¿no es cierto?, también nos hace trabajar la inteligencia, ¿ya? Y eso para mí es muy relevante. Eso es lo que podría responder frente a tu pregunta, Cata. Muchas gracias, Jorge. Sin duda, una voz de alerta, una voz también de toma de conciencia con estos impactos que nos describiste, sociales, económicos, salud, mencionando también el contexto que estamos viviendo nosotros hoy día. Muchos, creo que todos y todas las que estamos acá hoy estamos en casa, son
tiempos de cuarentena, son tiempos en donde nos hemos tenido que replantear muchísimo y sin duda estos impactos nos pegan muy fuerte a cada uno de nosotros y nosotras. Está Claudia también ahí en pantalla en este minuto porque nos quiere hacer algunos recordatorios, así que Claudita, te dejo toda tuya el micrófono de esta sala de Zoom. Sí, Cata, antes de continuar, queremos agradecer a nuestros colaboradores y partners que hacen posible este evento 100% gratuito, transmitido desde la BioGuía para más de 200.000 personas en toda Latinoamérica. Esta actividad, Cata, también es gracias a todos quienes nos apoyan y en especial en esta actividad nos invita Empresas IANSA, compañía de alimentos de origen natural con más de 67 años en Chile, cuya estrategia de sostenibilidad pone a sus trabajadores en el centro y se materializa a través de 4 pilares estratégicos: desarrollo agrícola, innovación en toda su cadena de valor, cuidado del medio ambiente, educación en salud y nutrición. También colaboran con nosotros, Cata, la BioGuía Latinoamérica, nuestros amigos de Corfo, Fundación Basura, Fundación Reforestemos, FIS, Hub Providencia, nuestros amigos de WWF, Plastic Oceans Chile, Veramonte, Diario Sustentable, Franca Magazine, y por supuesto nuestro querido programa Chile Sustentable, espacio pionero en la televisión chilena abierta, que promueve una vida más consciente y sustentable, y se transmite todos los sábados en las pantallas de la red a las 4 de la tarde. Recordar al público que pueden enviarme sus preguntas para que las podamos compartir al final de esta conversación. Y te quiero mencionar, Cata, que nos acompañan a través de Facebook, Lara desde Portugal, Judy desde Colombia, María Cristina Esquivel desde la Florida, Estados Unidos, María Isabel desde Uruguay, Mili de Puerto Rico, desde Atenas, Cata, México, todas esas personas que están ahí conectados desde la BioGuía también. Un abrazo y un saludo para todos ellos que también nos están mandando sus preguntas. Muchas gracias, Claudita, por ese despacho en directo que nos haces ahí desde tu casa, conectando, porque estamos haciendo que las cosas pasen, que las cosas ocurran. Hay que reinventarse, hay que ser flexibles. Hoy día hemos aprendido un lenguaje que hace un año era impensado, ¿se acuerdan? Zoom, Meet, Teams, palabras que no estaban para nada en nuestro día a día, y eso muestra que somos seres resilientes, muestra también que tenemos una mirada positiva acá en Mujer Sustentable, esta comunidad que nace en Chile para toda Latinoamérica, en donde queremos ser un aporte, en donde queremos generar cambio, en donde queremos ser mujeres y hombres tomando y construyendo un nuevo mundo en donde los objetivos de desarrollo sostenible son claves, en donde vivir de una manera más respetuosa con nosotros mismos, con nosotras mismas, con la naturaleza, es fundamental. Muchas gracias, Claudita, por tu intervención. Gracias a todos y todas las que están conectados a través de esta sala de Zoom y también de todas las plataformas de nuestros grandes amigos de la BioGuía. Nuevamente agradecer a todos esos partners, a todos aquellos que hacen posible que este encuentro gratuito llegue hasta sus casas a través de todas esas plataformas. Vamos a continuar con Roberto Pizarro, que muy interesantemente nos describió y nos dio un contexto global al partir este seminario, este encuentro. Roberto, ¿cuál es desde tu perspectiva el mayor reto que hoy tiene nuestro país y las empresas referido a la utilización correcta de los recursos hídricos? Te escuchamos, Roberto. A ver, yo creo que los retos son varios, ¿eh? No es solamente uno, y aquí hay varias dimensiones. Solo les voy a contar un estudio que estamos terminando con bueno, la Universidad Talca, la Universidad de Chile, la Colorado School of Mines de Estados Unidos y la Universidad de Arizona. Y lo hicimos sobre la zona de Coquimbo, la región de Coquimbo. Y saben ustedes que en los últimos 35, 40 años no hay grandes cambios en las precipitaciones. Había una mega sequía, pero está dentro del normal comportamiento que tienen las zonas áridas y semiáridas. Es decir, dicho de otra manera, las precipitaciones han estado dentro de la, comillas, normalidad que tienen las zonas áridas, que son muy particulares desde el punto de vista hidrológico. Pero si uno mira otros aspectos, ve que los caudales medios, el caudal promedio, para que ustedes hagan una idea, los caudales provienen o de las lluvias o de las reservas de agua subterránea. Cuando estamos en zonas áridas, las reservas de agua subterránea
son las que aportan a esos caudales que vemos en el verano, cuando no hay lluvia o cuando no las hay definitivamente. Esos caudales han caído en el 55% de todos los registros a nivel mensual y con las distintas estaciones de la Dirección General de Aguas. Pero lo que es más dramático es que el 82% de las tendencias mensuales de los pozos de las aguas subterráneas han caído significativamente en el último tiempo. Es decir, si no ha habido grandes cambios en las precipitaciones, ¿qué está registrando o qué está definiendo este menor presencia caudal, la menor presencia o la mayor caída de los pozos? Básicamente el sobreuso o sobreconsumo, de que ya se habló anteriormente. Entonces, quiero señalar que hay elementos que nos permiten decir que aquí algo se está haciendo mal y que deberíamos cambiarlo. Ahora, en esta línea que tú me preguntas es amplia, pero yo diría 6, 7 puntos, rápidamente. Uno, para nosotros, y yo lo digo como científico, para nosotros creo que es muy relevante hacer una inversión en investigación, desarrollo e innovación. Y en esto hay que generar fondos que sean destinados a conocer cómo funciona nuestro ecosistema y el agua, especialmente la relación agua superficial, agua subterránea, la relación entre las masas forestales, el complejo suelo-vegetación en el norte, en todos lados, cómo eso se comporta con la hidrogeología. No lo conocemos. Y aquí hago un alcance, que lo he dicho ya, hace poco lo dije en el Senado, en la Comisión de Recursos Hídricos, y también el Día Mundial del Agua, frente a los ministros de Obras Públicas y Agricultura. Tenemos que en este país invertir más. Y ahí creo que hay una responsabilidad muy fuerte del sector privado. Necesitamos una responsabilidad científica empresarial. El 0,38% que se aporta I+D es básicamente el Estado, obviamente con los impuestos de todos nosotros, pero no hay una aportación de la industria, de la empresa en I+D. Y ahí creo que hay un debe y que podemos solucionar. Una segunda línea que veo muy relevante es todo lo que tiene que ver con la institucionalidad. Hay como 42 instituciones dedicadas al agua. Entonces necesitamos tener una institucionalidad más fuerte, una dirección general de aguas fuerte que además fiscalice. Nosotros no fiscalizamos, nadie sabe cuánto está consumiendo, a pesar de que tiene derechos de agua, y uno le pregunta cuánto es lo que está consumiendo, no lo sabe. Y eso nos habla de un problema central. Necesitamos, comillas, medidores en cada uno de los puntos donde se está consumiendo agua. Y inclusive cambiar algunos aspectos de nuestros derechos de agua, van por caudal, litros o metros cúbicos por segundo, y debiésemos ir a volumen, metros cúbicos necesarios, por ejemplo, para la agricultura, que es la que más consume. Ahora, también en ese plano, debiésemos tener lo que se habla ahora la subsecretaría del agua. Nosotros muy interesante, ya hace prácticamente 7 años publicamos en el Journal of Hydrology lo que se llama Water Governance en Chile, y cuando era la gobernanza del agua en Chile, nosotros proponíamos a su secretaría, creemos que puede ser una herramienta, pero no es la única, y además hay que hacerlo bien. Una tercera línea que creemos que es central es en educación y capacitación. Nosotros no tenemos, así como tenemos problemas forestales y hay ingenieros forestales, si hay problemas mineros hay ingenieros de mina, y hay, no sé, y la agricultura hay ingenieros agrónomos, no tenemos ingenieros hidrólogos. No, fíjense la paradoja, un país que depende del agua y no tiene un pregrado en esa línea. Entonces necesitamos fuertemente en educación y capacitación fortalecer programas de pre y también de posgrado, que algunos están ahí, y también fortalecer en educación y capacitación a quienes manejan el agua, por ejemplo, las organizaciones de usuarios de agua, que son las juntas de vigilancia, las que están en las cuencas y en terreno mismo. Otra línea importante es que en este esquema de cambio climático, ya lo señalaron también mis colegas en ese sentido, tenemos que establecer estrategias de adaptación a escenarios de menor oferta de recursos hídricos. Y eso nos habla entonces de estrategias que tienen que ser muy concretas y acogiendo singularidades territoriales. Nuestro país le da mucho, y bueno, es un problema también de América Latina, esas políticas que son para todo un país que es tan amplio, en este caso el nuestro tan largo y con tan diversas situaciones, y obviamente tenemos que acoger esas singularidades territoriales. También en medio ambiente, la relación medio ambiente, agua y sociedad tiene que ser un elemento concreto. Tenemos que educar en ese proceso de cuidado de nuestros recursos naturales, de cuidado de nuestro ambiente, porque ese cuidado no es solamente un cuidado para hoy. Cuando nosotros usamos excesivamente las aguas subterráneas, ¿saben ustedes cuál es el tiempo de residencia de las aguas subterráneas en una cuenca pequeña? Estoy hablando de roca metamórfica, una roca con poca capacidad de almacenamiento de agua en la cordillera de la costa, la zona costera de Chile. Estamos hablando de 12 años, 10, 12 años. O sea, el agua que se infiltró hoy viene a salir 12 años después. En la cordillera andina estamos hablando de decenas de años. Es decir, no es cosa de decir usemos las aguas subterráneas porque después se van a recargar. La recarga es difícil y muy compleja además. Y yo diría también que otro punto importante que tenemos que tener es
una mancomunión entre sectores productivos. En términos económicos, se dice que nosotros en términos del agua estamos en lo que se llama un óptimo paretiano. Técnicamente no es tan estricto, pero lo que yo planteo es que en realidad la mejora de cualquier sector en este momento ligado al agua implica un desmedro de otro. Es decir, estamos en una situación tal que no hay mucho más para aportar ni para repartir. Entonces necesitamos una política. Nosotros hemos sido un país muy competitivo y desde el punto de vista positivo se podría decir, oye, qué bien que haya sido competitivo. Sí, pero hemos sido competitivos en la línea de que ojalá que me vaya bien a mí y si al otro le va mal, bueno, no importa. Lo importante ahora es que en el conjunto, que ahora es la cuenca hidrográfica, a lo mejor nos vaya bien a todos. Es decir, tenemos que ser competitivos desde la colaboración y eso implica un modelo en el que yo sé que voy a perder algo, pero vamos a ganar todos en el conjunto. Y eso habla entonces de una situación distinta. Entonces, ¿qué nos plantea? Que los sectores productivos deben ser capaces de integrarse entre sí y determinar puntos críticos. Es decir, la zona de Choapa, la provincia de Choapa en la región de Coquimbo, la están llenando de paltos y después dicen, oye, qué raro que los pozos estén bajando como están bajando. Y esto es una cosa elemental, si esto es la primera ley de la termodinámica, nada se crea ni se pierde, solo se transforma. Entonces, si yo estoy transformando biomasa o produciendo mucha biomasa, el agua la estoy sacando de alguna parte. Y entonces, y finalmente yo diría que hay otra línea que va a ser muy relevante a nivel país y que a nivel de América Latina quizás lo saben también, pero vamos a tener una nueva constitución y se habla mucho del agua. Van a haber cambios en eso. Yo creo que vamos a tener que esperar lo que digan los constituyentes, pero desde ya los científicos que estamos en eso nos ponemos a disposición de ellos para aportar de la mejor manera posible. Pero creo que los desafíos que tú me estás planteando, Cata, van por estas líneas, y no solamente uno, son varios, y esos varios deberían además tener una interconexión para darle sustentabilidad no solamente productiva al país, sino también ambiental y futura, y en el marco de futuras generaciones que demandan ese ejercicio que se haga hoy, pronto y de forma eficiente. Eso te podría contar. Muchísimas gracias. Me quedé aquí tomando unas notas, Roberto, de todo lo que nos mencionaste. Sin duda, el tema del proceso constituyente también es una incertidumbre y es una pregunta que muchas personas nos están haciendo acá a través de las redes sociales. Aprovecho de saludar a Julia Olivares, a Jenny Olivares también, a Paola Mesina, a Catalina Paz. Bueno, muchas gracias porque también es un tema que está bien emergente y bien candente, diría yo, dentro de la ciudadanía que también quiere ver cambios, ¿verdad? En lo que está pasando con el manejo de nuestra agua. Muchas gracias por mencionarlo, Roberto. Vamos a continuar la conversación, ya vienen las preguntas del público, atención ahí. Vamos con Ulrike Brockstedt, que la pregunta para ti, Ulrike, es desde el punto de vista de la innovación, en donde has trabajado muchísimo, ¿qué experiencias o ideas, siendo constructivos, siendo positivos, generando ideas, debiéramos considerar en temas de cuidado del agua para implementar acá en nuestro país con el contexto que han descrito anteriormente nuestros panelistas? Vamos a ir con Vivian Budinich, porque también vamos vinculando, ¿verdad?, la conversación con lo que está pasando a nivel empresarial. Vivian, Empresas Llanza pertenece al mundo agrícola, tú ya nos lo comentaste, nos diste el contexto, y desde esa óptica, ¿cuáles son sus propósitos y metas referidas al tema del cuidado del agua en el mediano y en el largo plazo para asegurar así la sostenibilidad también de la compañía? Un desafío no menor, Vivian. Sí, muchas gracias ahí nuevamente, Cata. Bueno, nosotros primero ya hemos comentado de que dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad, que está basada en cuatro pilares, uno de esos el cuidado del medio ambiente, y entonces el tema del agua, como ya dijimos, es crítico para la sostenibilidad y obviamente el consumo que nosotros tenemos tanto en nuestros campos como en nuestras, digamos que plantas, ¿ya? Y recientemente, si es que vemos digamos que de aquí a un corto plazo, ¿qué es lo que estamos analizando nosotros? Obviamente vimos el tema del certificado azul, del lanzamiento, que obviamente promueve una gestión sostenible del agua, y como empresa Llanza vamos a estar mirando con mucha atención, obviamente, para analizar nuestra participación en este acuerdo de producción limpia, donde además nosotros tenemos una muy buena experiencia con los APL que hemos participado anteriormente de otra índole, del tema de ecoetiquetado, de Chile Alimento. Entonces creemos que realmente es una muy buena herramienta para poder seguir avanzando a nivel de empresa como nosotros, ¿ya?
Y también este tema yo creo que permite que también todas las otras compañías obviamente se vayan unificando en base al impacto que nosotros estamos haciendo obviamente a nivel país. Bueno, y siendo bien concreto con el tema de nuestras instalaciones, yo ya comenté anteriormente que nosotros ya medimos la huella hídrica bajo estándares homologados de la ISO 14046 en 4 de estas plantas, que es la planta de Ñuble, de Quepe, que es producción de productos de nutrición animal, de Molina y San Fernando, que son extensivas en el uso de agua. Entonces creemos que estamos en un muy buen pie para seguir trabajando en estas metas de reducción con miras al 2023. Ya nosotros estamos haciendo un diagnóstico completo, revisando y viendo obviamente cuáles van a ser esas metas que vamos a tener como compañía, pero ya estamos trabajando en forma bien específica. Y en los campos son 3 temas concretos que vamos a seguir trabajando. Primero, potenciando el riego tecnificado. Nosotros nuestros campos propios ya tenemos el 100% del riego tecnificado. Sin embargo, en los campos que trabajamos también con nuestros socios estratégicos, que son los agricultores, es donde tenemos el 71%. Entonces ese tema también se va a seguir obviamente intensificando. El uso también de nuevas tecnologías y también la transferencia de conocimiento para nuestros agricultores a través de las mejores prácticas que nosotros podemos ir implementando para obviamente seguir mejorando el consumo a nivel hídrico. Así que esos serían nuestros propósitos y metas en el corto y mediano plazo, Cata. Muchas gracias, Vivian, por comentarnos y por la transparencia a la hora de asumir este desafío ustedes como compañía y también de una industria que yo creo que debe ser más colaborativa, sobre todo en estos tiempos que corren, copiar las cosas que estén funcionando exitosamente entre otros que también pertenecen a este mundo agrícola. Así que muchas gracias por tus impresiones esta mañana y retomo con Ulrike, que ahí ya tiene la conexión nuevamente. Ulrike, te vemos en pantalla muy bien, así que para toda nuestra audiencia hoy día que está acá en Zoom, son más de 400 personas que veo conectadas en este minuto también a través de la plataforma en vivo que estamos gestando a través de la bioguía. Preguntarte, desde el punto de vista de la innovación, Ulrike, ¿qué experiencias o ideas debiéramos considerar en temas de cuidado del agua en Chile? Sí, Cata, o sea, yo creo que acá es fundamental un llamado en el sentido, como lo hacía Roberto, lo que mencionaba Jorge, en el sentido de nosotros necesitamos un punto de inflexión, ¿ya? Necesitamos una transición hídrica y un verdadero cambio, ¿ya? Respecto a la dirección en la que hoy vamos. O sea, actualmente vamos en la dirección incorrecta, ¿ya? Eso quiero ser súper clara en el sentido de que hemos hablado de sobreexplotación. Hemos hablado de la capacidad de carga que está superada, el uso de nuestras reservas y los planteamientos que se vienen haciendo cada 4 años con cada gobierno, ya parten de cero. Cada administración, lamentablemente, ha partido de cero en las conversaciones para hacerlos entender la problemática, ¿ya? Y llegar a los diagnósticos y la capacidad. Pasan los 3 años y cuando llegamos al último año hacen propuestas muy simplistas, ¿ya? Que realmente no responden a esto que hemos estado conversando, que se nota que hay mucha complejidad en el tema del agua, ¿cierto? Todas las variables que mencionó Roberto, donde tenemos que avanzar, los múltiples desafíos, es porque es realmente complejo, porque el agua es en el fondo un recurso que es para muchos múltiples usos. Entonces, las respuestas son complejas y deben ser sistémicas, y el agua en ese sentido es parte de la naturaleza, que es compleja. Entonces, hay poca comprensión en general, o es más difícil también entenderlo, pero se tiene que abordar de manera mucho más sistémica. Entonces, desde la innovación, lo que yo puedo decir es que nosotros hemos definido esta transición hídrica en base a 4 ejes. El primer eje es la necesidad de una mejor gobernanza y una institucionalidad. Nosotros tenemos un Ministerio de Energía, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, tenemos X tipos de ministerios, pero no hay hoy día una institucionalidad liderando el agua con una mirada completa, ¿ya? Entonces lo que tenemos son distintos ministerios que velan por cada sector productivo. Es decir, tenemos un Ministerio de Agricultura, tenemos un Ministerio de Obras Públicas que hace grandes obras de infraestructura, tenemos un Ministerio de Minería, etcétera, etcétera. Cada uno ha ido avanzando con cada sector, pero el problema del agua es que es multisectorial y es sistémico, ¿cierto? Entonces necesitamos un liderazgo capaz de mirar la mirada completa, y en ese sentido tenemos que ser innovadores en la propuesta de institucionalidad y avanzar de las 43 organizaciones, de los órganos que existen hoy día en el Estado que gestionan el recurso hídrico, a
una subsecretaría del agua bajo el Ministerio de Obras Públicas, a nosotros nos parece que es insuficiente. Acá tenemos que ser mucho más rupturistas y proponer una institucionalidad que realmente responda, que no tenga un sesgo a un sector, sino que sea un ministerio transversal, con una mirada sistémica completa, y además debe recoger el trabajo territorial. Nosotros tenemos 101 cuencas hidrográficas, lo que significa que es como que tenemos que gestionar 101 cuerpos completos, digamos, a nivel nacional, lo que es muy complejo hacerlo todo desde el nivel central. Evidentemente tenemos que avanzar en la descentralización y la toma de decisiones en la gestión del agua desde los territorios. Y lo que se ha usado a nivel mundial y que está muy avanzado en muchos países son los organismos de cuenca. ¿Ya? La cuenca hidrográfica es la unidad base para la gestión del agua, que en Chile no hemos avanzado en ese ámbito. Y a nivel internacional, todos los modelos comparados exitosos tienen organismos por cuenca que desde el territorio junta a todos los sectores productivos, la ciudadanía, las comunidades, con el medio ambiente a coordinar la planificación futura y a entregar la data y la información. Eso es mucho más eficiente, mucho más costo efectivo, que hagamos trabajar a los territorios a que pretendamos que desde el nivel central vamos a resolver todos los problemas. Evidentemente la crisis en la que estamos hoy demuestra que este centralismo no sirve y que entonces tenemos que innovar y ser rupturista en una propuesta de institucionalidad que tenga tanto el nivel nacional, pero que tenga también el nivel territorial y los organismos de cuenca. Eso se ha avanzado en Perú, se ha avanzado en México, en Brasil, o sea, tenemos incluso países cercanos a nosotros que ya nos pueden enseñar sobre esto porque ya lo tienen implementado. Ese es un primer ámbito que es muy importante y nosotros evidenciamos que eso representaba el 44% de los problemas en los territorios. Se habla mucho sobre sequía y cambio climático, pero los problemas de gobernanza, de institucionalidad y gestión y coordinación representan el 44% del problema y el cambio climático responde solamente al 12% del problema. Es decir, ¿dónde tenemos que enfocar entonces? A una mejor gestión y una mejor institucionalidad. Un segundo punto tiene que ver con los ecosistemas. En el fondo, los ríos, las riberas, los glaciares, las aguas subterráneas son componentes fundamentales del ciclo del agua que nosotros estamos degradando y contaminando y haciendo desaparecer. Eso significa que estamos sacrificando el ciclo del agua, que nos enseñaron a todos en el colegio, ¿cierto?, que era fundamental para proveernos de agua. El desarrollo productivo no puede intervenir el ciclo del agua sin una mirada de desarrollo sustentable. Entonces, tenemos que adaptar nuestros sectores productivos a vivir con los ecosistemas como la base de la provisión de agua, la base para almacenar el agua, para transportar el agua naturalmente. O sea, hablamos de embalses, pero tenemos embalses subterráneos en las napas subterráneas que están ahí, que se están bajando, como decía Roberto, notablemente, ¿cierto? Porque estamos sobreexplotándola, ahí podemos almacenar el agua. Entonces, promover lo que le llamamos soluciones basadas en la naturaleza es la tendencia mundial. Y nosotros en Chile seguimos promoviendo grandes obras, la proliferación de desaladoras, la carretera hídrica que se mencionó ahí en las preguntas. Seguimos promocionando estas grandes obras, los grandes embalses, cuando en realidad tenemos que partir por mejor gestión, soluciones basadas en la naturaleza, la conservación de los ecosistemas y que son la base para todo. Y en tercer lugar tenemos que avanzar con la eficiencia. Si nosotros miramos cuánta agua usan nuestros sectores productivos, la eficiencia en Chile en riego es el 50%. Es decir, nosotros estamos usando el doble del agua que los cultivos realmente necesitan. Ahí no solamente tenemos que optimizar y llegar al 90%, que es el estándar mundial, a través de la tecnificación del riego, la automatización, también tenemos que hacer que esos procesos productivos, como contaba Vivian en su caso, reducir ese requerimiento. ¿Cómo diseñamos procesos de desarrollo de alimentos que requieran menos agua? Hay tecnología, se preguntaba ahí también en el chat sobre el caso de Israel, que es realmente lo que uno puede rescatar de manera muy importante. Hoy día ya no es el riego por goteo en Israel, es el riego por goteo subterráneo, es decir, para evitar que ningún agua se evapore y que la planta consuma efectivamente el agua que se le entrega. Entonces, esos son los desafíos y nosotros vamos en la dirección incorrecta proponiendo grandes obras grises, cuando en realidad tenemos que partir por institucionalidad,
conservación y restauración y soluciones basadas en naturaleza, eficiencia. Y luego de eso, una vez que hayamos hecho todo eso, que todas esas además son medidas de corto plazo y muy costo eficientes, son de muy bajo costo, podemos avanzar en ver qué cosas necesitamos de nuevas fuentes, cuántas desaladoras realmente necesitamos, requerimos embalse, en realidad tenemos suficientes embalses subterráneos en las napas subterráneas, etc. O sea, yo creo que de verdad estamos en el mundo al revés, seguimos con una mirada tradicional obsoleta, que de la ingeniería hidráulica antigua de los años 60, 70, y tenemos que avanzar en los nuevos desafíos que nos impone el cambio climático, donde la tendencia mundial, como decía, era mejor gestión, reducción de requerimiento de agua en los procesos productivos y las soluciones basadas en la naturaleza. Clarísimo, me quedo con esa palabra, obsoletos, y no tenemos mucho tiempo más, así que a replantearnos, a rejuvenecer nuestros sistemas, a replantear innovación. Existen las tecnologías, como lo mencionaban recién, así que muchas gracias, Ulrike, por esa tajante también mirada con respecto a lo que está pasando hoy día con esta situación que es grave. La escasez hídrica es una realidad que está viviendo nuestro país y el planeta en general. Hoy día, cuando comprendemos que Chile es uno de los más vulnerables a la crisis climática, también son momentos de urgencia de tomar medidas, y eso se hace entre todos y todas, entre el gobierno, entre la empresa, entre la ciudadanía, y por eso esta conversación también multidisciplinaria, en donde estamos tratando de entender un contexto, de aterrizar esta problemática que muchas veces parece muy lejana, pero que realmente va a generar muchos conflictos a nivel también de nuestros propios hogares, de nuestro día a día. Vamos a cerrar este segundo bloque de preguntas con Jorge Urrutia, y luego vamos con sus preguntas, las preguntas del público. Así que atento, Jorge, por favor, tú como encargado de la Unidad de Sustentabilidad de Cambio Climático y Forestal de la División de Fomento en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el INDAP, como lo conocemos. ¿Cuáles son los ejes claves, Jorge, en donde están puestos los esfuerzos hoy referidos a los temas de escasez hídrica desde el INDAP? Mira, quisiera hacer como una contextualización inicial para contestar tu pregunta, Cata. Este tema de tanto cambio climático, qué sé yo, ha sido un tema relativamente nuevo que se ha ido incorporando dentro de esta institución. Hoy día, nuestra actual ministra, María Emilia Undurraga, ha definido varios lineamientos o ejes estratégicos. Y el primero de ellos es el tema riego. Y el segundo tema es sustentabilidad. Ya hay otros temas, ¿no es cierto?, pero me voy a referir un poco a estos temas. Voy a recoger también todo lo que ha mencionado Ulrike en función a estos, como te dijera, grandes 4 principales desafíos. ¿Ya? Uno que la verdad es un tema realmente importante, es esta dispersión en la gobernanza y en la institucionalidad del agua. Y esto nos impide de alguna forma ver de forma sistémica o tener una mirada sistémica y holística frente a esta problemática que hoy día se ha manifestado con una fuerza, pero que nos dejó desconcertados, digamos, ¿eh? Y ¿cómo se llama? En el ámbito que se desarrolla en la institución a la cual yo pertenezco, que es la agricultura, y principalmente en la agricultura del pequeño agricultor, es decir, de la agricultura familiar campesina, donde podríamos decir igualmente, ¿no es cierto?, que se concentra los niveles de pobreza agrícola, digamos, frente a estos lineamientos que se han definido, hoy día INDAP, dentro de su estructura organizacional, cuenta con un departamento específico que se denomina de riego y energía. Y este departamento, ¿no es cierto?, ejecuta lo que se establece como el programa de riego. Y aquí se realizan distintas acciones a través de instrumentos de fomento y de inversión, tanto en riego y en drenaje.
¿ya? El objetivo principal es de contribuir a mejorar y aumentar la eficiencia en el uso del recurso hídrico, tanto como un insumo, considerando que es un insumo relevante en la actividad productiva y principalmente en la agricultura familiar campesina, donde podríamos decir probablemente que ha sido el sector o el segmento de la agricultura más afectado por la crisis hídrica, donde, ¿no es cierto?, tienen menos posibilidades de acciones, menos recursos, es decir, los pequeños agricultores están como en la última fila, ¿no es cierto?, para acceder al recurso hídrico, ¿ya? Y especialmente también en aquellas zonas y localidades del país que han sido más afectados por esta situación. Fenómeno que, como bien todos sabemos, se ha intensificado en los últimos años por estos periodos de sequía prolongada. Súper interesante lo que mencionó Roberto, que en realidad no hay evidencia de una disminución de precipitaciones. Y esto también de alguna forma se compatibiliza con lo que hace unos días conversaba con el profesor Fernando Santibáñez, que yo creo que la mayoría de ustedes o algunos de ustedes tiene que conocerlo. Fernando Santibáñez es un asesor de INDAP hoy día y con quien me toca trabajar de forma bastante cercana. Bueno, INDAP hoy día cuenta con una batería de apoyos, ¿no es cierto?, para fortalecimiento del tema hídrico. Entre ellos, por ejemplo, el fortalecimiento de organizaciones de usuarios de agua, que mayoritariamente está compuesto por pequeños, tanto productores como productoras agrícolas, y con el objeto de fortalecer su participación en dicha instancia, mejorar la administración de las aguas, de la infraestructura y sus derechos de aprovechamiento. Es decir, los pequeños agricultores tienen poco acceso, ¿no es cierto?, a las organizaciones en general, ¿ya? ¿Qué acciones concretas podríamos decir? Y aquí lo que decía Ulrike, tecnificación del riego. Y esto es un tema que, si bien muchas veces como ¿cómo se dice aquí? Como un saludo a la causa, no sé cómo mencionarlo. Nos falta muchísimo por hacer. Hoy día, creo que, a ver, quizás contar una anécdota personal, ¿no es cierto? Yo trabajé y estudié en Alemania y siempre pensaba que, claro, con un país con muchas comodidades, con muchas cosas resueltas, y había poco espacio para el emprendimiento, pensaba yo, ¿no? Y después cuando, digamos, tuve la opción aquí de Chile, yo decía, hay tantas cosas por hacer. Entonces, de alguna manera, si bien podríamos decir que esto es a veces nos sentimos como, pucha, tantas cosas que se podrían hacer, tantos avances, pero también es una gran oportunidad, es decir, es un país que todavía nos abre un gran espacio a emprender, a desarrollar, a implementar. Y todo lo que se ha dicho es súper interesante porque nos genera esta imaginación. Bueno, tenemos los programas de sistema de riego intrapedial, obras de acumulación de agua, incorporación de sistemas de energías renovables también, que principalmente para aquellas zonas donde no hay tendidos eléctricos o el acceso a la energía es limitado. Capacitación, tenemos muchos programas de capacitación en el uso de agua y la eficiencia en el uso. Apoyo a la seguridad jurídica, por ejemplo, y defensa de las aguas. Apoyo a organizaciones de usuarios de agua, etc. Tenemos una serie de actividades, de acciones concretas que desarrolla este departamento de energía. Pero también quisiera decirles que hoy día, también respecto a ciertas institucionalidades, como hay mucho todavía por hacer, y sobre todo con la institucionalidad del agua que menciona Ulrike, 43 organizaciones en distintas entidades, distintos ministerios. Obviamente que
puede que no haya una mirada, ¿no es cierto?, común, holística, pero es un tema hoy día para trabajar. En el caso nuestro como INDAP, nosotros constituimos un comité de adaptación al cambio climático, donde el tema de agua obviamente que es relevante. Y en eso lo que estamos haciendo, digamos, son seminarios regionales con la participación de agricultores, donde nosotros recogemos en función de dos temáticas que analizamos: gestión del agua y gestión del riesgo. Y hemos recogido opiniones y visiones, ¿no es cierto?, realmente interesantes e importantes, donde no todas están dentro o de la solución o de la acción de nuestra institución, sino que son mucho más globales, más generales, más nacionales, ¿ya? Y entonces hoy día nuestra segunda etapa es cómo ese relevamiento, ¿no es cierto?, de estas participaciones nos permiten elaborar también, porque aquí hay una participación, ¿no es cierto?, una inclusión. ¿Cómo nos permiten, ¿no es cierto?, divulgar, transferir, ¿no es cierto?, y comunicar a otras entidades que aquí hay un clamor también de un segmento importante que tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, en el caso, por ejemplo, de cambio climático, porque yo no puedo dejar de relacionar, ¿no es cierto?, si bien hemos dicho que las causas de la escasez hídrica no solamente están por cambio climático, pero sí tenemos que reconocer que una y parte importante se debe a este fenómeno, ¿ya? Y por lo tanto tiene que ser abordado dentro de la institucionalidad del cambio climático. Hoy día tenemos varias instituciones o varias, ¿cómo podría decir?, institucionalizaciones respecto al cambio climático. Estamos con una ley de cambio climático a puerta, sin dejar de mencionar, ¿no es cierto?, que estamos con un proceso constituyente donde el agua va a ser uno de los elementos de alta discusión y de alta preponderancia. Pero en respecto a cambio climático, ¿no es cierto?, está la ley de cambio climático en aporta, está la estrategia climática de largo plazo, está la contribución nacional determinada, que también va a tener impacto, está el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, está el Consejo de Ministros para la Implementación de la Agenda 2030, que es otro tema, ¿no es cierto?, que se ha tocado tangencialmente, pero hoy día la Agenda 2030, que en su ODS tanto 6, ¿no es cierto?, toca el tema de agua, y en el ODS 13, que toca el tema de cambio climático. En el fondo, ¿no es cierto?, tenemos que tener una mirada muy, muy sistémica en esto, porque hoy día se está haciendo un tema, tanto cambio climático como la Agenda 2030, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están siendo un tema de alta relevancia a nivel nacional. Luego tenemos el Plan de Adaptación Nacional al Cambio Climático, después tenemos el Plan de Acción Nacional del Cambio Climático, y así, ¿no es cierto?, una serie de instancias, ¿no es cierto?, que donde ahora viene todo este concepto de desafío para darle un sentido, ¿no es cierto?, un sentido común, un factor ¿cómo se llama?, un factor común, digamos, o un común denominador, ¿ya? Entonces, obviamente que las instituciones tenemos muchísimas aquí desafíos por delante de darle armonización, ¿no es cierto?, a cómo vamos a abordar estas problemáticas que hoy día se nos vienen tremendamente encima. Así es. Bueno, muchas gracias, Jorge, por ese paneo global que nos diste y también por los contextos. Creo que hoy día hemos aunado opiniones desde diversos ámbitos en donde están cada uno de ustedes, nuestros 4 panelistas, y también hay mucha opinión en las redes sociales. Yo estaba acá tomando algunas notas también en el celular. Mili Ramírez nos ponía desde nuestra transmisión a través de la bioguía, la dejadez, la indiferencia, la causa es el mayor riesgo. Gracias, Mili, por comentar. También quiero saludar a Claudia Di Silvio, que es nuestra embajadora en Italia, de Mujer Sustentable, que está conectada a esta hora con 4 o 5 horas más, me imagino por allá, Claudia, cariños para ti, y a todas las embajadoras que están conectadas en red a esta hora en Perú, República Dominicana, México, Colombia, Alemania,
Ecuador, España, Amazonía, Italia y Argentina. Muchas gracias, chicas, por hacer esto posible, por unirnos en este trabajo en el cual hemos buscado contribuir a generar conciencia por un mundo más consciente y más sustentable. Desde ahí trabajamos en Mujer Sustentable, mujeres y hombres que estamos construyendo un nuevo mundo más justo, más equitativo y por supuesto más sostenible. Ulrike, la primera pregunta del público es para ti. De acuerdo a tu experiencia, conocida por tu paso por Israel, ¿qué medidas implementadas en ese país se podrían, por ejemplo, replicar en Chile, Ulrike? Sí, era muy interesante esa pregunta. Israel pasó un poco por las etapas que nosotros, algunas de las que estamos, la etapa de la infraestructura, de grande infraestructura y trasvase, fue lo primero que ellos hicieron, ¿ya? Sin embargo, luego se fueron dando cuenta de la importancia de la eficiencia, la reducción de uso, y yo diría que hoy día una de las mayores fortalezas que tiene Israel tiene que ver con todo el desarrollo tecnológico en eficiencia en riego. Yo mencionaba todo lo que era automatización del riego, el riego por la optimización por goteo subterráneo, el riego de precisión, y también, por ejemplo, el tema de los invernaderos verticales donde son espacios cerrados, donde se recirculan todas las aguas que tienen el potencial de reducir hasta en un 90% el consumo de agua respecto a un cultivo normal. Esa es una tecnología nueva, bastante innovadora, que se ha estado piloteando en Chile, que nos parece interesante avanzar y transitar hacia allá. Jorge nos mencionaba la gran tarea que tenemos en ese aspecto, yo mencionaba la eficiencia en riego que tenemos hoy día un 50%. Mira, nosotros, hay dos datos ahí bien relevantes. Primero, y yo lo compartí ahí en una de las preguntas que se hacían, ODEPA 2015 informó que el 93% de la superficie de riego en Chile es del 7% de la agricultura, de los agricultores, que son los más grandes. O sea, 3/4 partes de la agricultura, que son los pequeños agricultores, ¿cierto?, ocupan solamente un 2,4% de la superficie de riego. Entonces, hay una concentración de uso de agua en un sector que no son un número muy grande de agricultores. Si nosotros ahí, por ejemplo, pusiéramos incentivos y regulaciones para un uso más eficiente y una reducción de uso, podríamos generar muchísimo ahorro de agua para abastecer, ¿cierto?, los distintos usos. Y ahí en Israel ese tema está muy avanzado, podemos aprender mucho de ello. Todas esas tecnologías en general ya están acá, y nosotros, en una estimación muy rápida de pasar de un 50% a un 70%, podríamos cubrir todas las necesidades del agricultor actual, podríamos cubrir con eso los caudales ecológicos para sostener los ecosistemas y los componentes del ciclo del agua que yo mencionaba, y también abastecer de agua para todas las personas. Y además de eso, dejar 162 metros cúbicos por segundo de agua para recuperar reservas, por ejemplo, o para desarrollo productivo adicional. Es decir, lo que estoy diciendo es que con un pequeño paso de un 50 a un 70% en eficiencia, ya logramos un impacto enorme. Entonces, yo creo que esa es una de las direcciones que yo había indicado y donde decididamente tenemos que avanzar, porque hasta ahora la eficiencia en riego se ha traducido en más superficie de cultivo, en expansión de uso, y entonces tenemos que poner los incentivos correctos para que eso se traduzca en un ahorro efectivo para el territorio. Cata, ¿tienes el...? Ahí sí. Muchas gracias, Ulrike, por tu respuesta, y conecto ya con Jorge porque mientras tú hablabas también me saltaba acá el chat de preguntas. Ingrid Arriagada te pregunta, perdón, es para Roberto la pregunta, es para Roberto. A los dos, y en el fondo complementando con lo que ha dicho tanto Jorge como Roberto, la pregunta es para ti, Roberto. ¿De qué forma eficiente y con qué o cuáles políticas públicas permanentes se corrige el descalabro hídrico que ha generado y sigue generando la industria forestal con la destrucción del bosque nativo y el consecuente daño a los ecosistemas, especialmente a la fauna silvestre? Te agradecemos la pregunta, Ingrid Arregada. Pregunta que refuerzos va para Roberto Pizarro. Bueno, es una pregunta bien difícil, porque en realidad, y voy a ir un poquito al sentido contrario, y es difícil decir que la Tierra es redonda cuando todos piensan que es plana, y voy a tratar de explicarlo de una forma lo más simple posible. Mira, me tocó una vez ser invitado justamente por la institución de Jorge, por INDAP,
Entonces era un director regional que era exalumno mío y me dijo, profesor, puede ir. Y ya, listo, una media hora. Cuando llegué me dijeron, no, no, es 2 horas. ¿Ah? Entonces hubo que sacar, comillas, culebra científica para tratar de hablar. Entonces empecé a hablar con la gente, bueno, ¿por qué no me cuentan algo con respecto al agua? Yo soy hidrólogo. Cuéntame, ¿por qué falta el agua? Me dijeron, no, aquí los pinos se han chupado todo el agua. Frase textual. Perfecto, le dije. Los voy a invitar a ser ingenieros a ver que hagamos el análisis. Ok, le dije yo, cuénteme con los árboles, ¿con qué consumen el agua? Con las raíces. Perfecto. ¿Qué profundidad tienen las raíces? No, 2 a 3 metros. Dije, perfecto. Cuéntenme ahora, ¿cuándo consumen agua los árboles? Entonces, no, en primavera y verano, es el proceso que ellos consumen. Entonces me dijeron además, y un señor dijo, se siente, ¿eh? Se siente, yo no sé cómo lo sentía, pero él dijo que lo sentía. Pero evidentemente en ese periodo. Entonces le dije, perfecto, me parece súper bien. ¿Qué pasa entonces? Pero a nosotros nos llueve en invierno. Nosotros somos un país mediterráneo. Somos un país raro climáticamente. Y si llueve en invierno, la vegetación está en latencia. Y por temperatura es muy poco lo que consume. Ah, claro, me dijeron, sí, en realidad. Entonces, ¿de dónde saca el agua? De las napas, me dijo. Perfecto, de las napas, ya. ¿Y a qué profundidad pasan las napas? No, la que pasa arriba pasa a 10 metros. Si no, pasan a 30, 40 y más metros. Entonces hay algo que no me calza, hombre. Porque ustedes me están diciendo algo que dicen que consumen con las raíces, y ¿dónde está eso? De ahí nosotros partimos en un proceso de investigación hace mucho rato. El año pasado sacamos un libro con la UNESCO que clarifica muchos de estos mitos, y donde está además, bueno, una serie de hidrólogos de la Universidad Austral, de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción. Yo creo que el grueso de hidrólogos está en ese libro, así que podemos tener certeza que por lo menos vamos en cierta línea correcta. Y lo que les estoy diciendo es muy relevante porque ocurre que Chile es un país mediterráneo. Y país mediterráneo significa lluvias en invierno, cuando la vegetación está en latencia y consume poco o nada. Entonces, la pregunta es, ¿y de qué vive esa vegetación? Porque claro, si necesita agua, ¿no? Ya sabemos que para producir biomasa se necesita agua. Bueno, el agua, que esto está resuelto por una destacada hidróloga norteamericana, Renee Brooks, que publicó en Science el año 2009-2010 y demuestra que los microporos del suelo, bueno, los que son ingenieros me van a entender más, pero estamos hablando, los microporos del suelo son menores a 2 milésimas de milímetro el diámetro. O sea, queda el agua retenida y ahí la vegetación, esa es la que captura. Es una vegetación adaptada a zonas mediterráneas. O sea, cuando nosotros vemos un quillay, un roble en una zona desértica, o no desértica, en una zona mediterránea, sexta, séptima, octava región o novena región, en zonas altas, en el pleno verano, y está creciendo, y tiene anillos de crecimiento, que muestran anillos de crecimiento, es porque está capturando esa agua. Ese es un fenómeno maravilloso de las zonas mediterráneas. No es lo mismo, por ejemplo, en Argentina, que llueve en el verano, ¿eh? Y eso lo saben muy bien los agricultores. Entonces nosotros tenemos una situación que es distinta, y eso habla de una situación muy diferente. ¿Qué ocurre entonces? Que en realidad cuando se partió con estos procesos de deforestación en Chile, partieron con un poco lo que Jorge hizo al alcance, fue la gran deforestación que nosotros tuvimos. Nosotros fuimos un país, si quieren leer un libro interesante, La sobrevivencia de Chile, de Elizalde. Salió en la primera del año 50, y bueno, y los que les guste la poesía es cosa de leer a Pablo Neruda y la Oda de la erosión en la provincia de Malleco, que parte diciendo, volví a mi tierra virgen, volví, ya no estaba, con el agua hacia el mar se había ido. Es decir, nosotros tuvimos una pérdida de nuestros territorios que fue dramática, dramática. Y eso entonces determinó que hubo estos tremendos procesos de deforestación que están siendo cuestionados, pero fíjense que los últimos resultados que tenemos señalan que en general las masas forestales en general contribuyen a la recarga de los acuíferos, contrariamente a lo que se dice. Y es bastante lógico, porque como me llueve en el invierno y no consumen en invierno, porque no pueden consumir por temperaturas, no pueden consumir en un país como Chile, esas masas lo que están haciendo es ayudar a retener el agua en sectores altos. Y ustedes me dirán, ¿y por qué es tan relevante? Porque Chile es país montañoso. Como es país montañoso, las pendientes son muy altas, entonces las escorrentías rápidamente llegan a los cauces. Nosotros tenemos dos áreas de las cuales se provoca la recarga de los acuíferos y hay una conexión importante. Una es de los cauces mismos. Por eso que a veces cuidado cuando se dice vamos a sacar agua, los excedentes de agua de los cauces, porque a lo mejor esos excedentes de agua son justamente los que nos están provocando las reservas a nuestros acuíferos. Y por otro lado,
las recargas que se producen en las zonas altas. ¿Y para qué hay en las zonas altas? Ahí está el rol del complejo suelo-vegetación. Fíjense que tenemos un dato, estamos terminando un tremendo estudio que partió el año 2013, hemos considerado 42 cuencas en Chile. Hay una cantidad de científicos involucrados en esto que ya tenemos bastante certeza. Y les puedo decir que en la medida que hay masa forestal, la retención de agua en zonas altas favorece esos equilibrios. No es que produzca más agua, ojo, no hay ninguna masa forestal que produzca agua. Recién cité la primera ley de la termodinámica, ¿no? Estoy tratando de ser lo más simple posible, esto que es bastante complejo. Entonces, pero lo que quiero decir es que cuando cae esa agua, y la vegetación me dice, yo voy a usar algo de esa agua, me cobra un impuesto, pero me redistribuye en un equilibrio virtuoso al permitir que esas aguas infiltren primero en el suelo y después percolen. Y eso es lo que está determinando, por eso que las soluciones basadas en la naturaleza hablan mucho por la forestación, por eso que la gente dice en varios lugares hemos perdido zonas forestales. Y la pérdida de zonas forestales, como bien lo señaló Jorge, es una pérdida del ciclo hidrológico de sus características. Ahora bien, si ustedes me dicen, yo tengo una fotografía, le había planteado a Claudia la posibilidad de mostrarla, pero dejémoslo ahí, después se las puedo mandar, de cuando se construyó el viaducto del Mayeco en Chile, que lo construye la Casa Eiffel. Oye, las fotografías son dramáticas. Es una fotografía de Copiapó, de la tercera región. No hay un palo parado. Es decir, perdimos todo ese territorio. Y cuando se pierde el suelo, para que se hagan una idea, 1 centímetro de suelo se demora aproximadamente, se habla de 500 años. Y 1 milímetro de suelo que se me vaya son 12 toneladas por hectárea año. Acabamos de demostrar cómo las plantaciones forestales han retenido suelo en zonas altas. Y es evidente, si tengo obstáculos al paso del agua, entonces obviamente no me arrastra suelo, eso lo sabemos todos, pero hay que demostrarlo. Lo demostramos, está demostrado en una revista bastante importante el año pasado, que es River Research and Applications, y donde logramos demostrar eso con un conjunto de otros hidrólogos e hidráulicos. Entonces, cuando se demuestra eso, si tú retienes suelo, estás también reteniendo agua. Y eso también es un proceso. Y esto significa la necesidad de investigar sobre esto. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿y cuál es el bosque? No, para mí el bosque es el bosque nativo. ¿Eh? Yo soy un amante del bosque nativo. Ahora, respeto las plantaciones en el sentido hidrológico. Hay otros cuestionamientos, sí, que todavía no están resueltos. Como me lo dijo este libro lo lanzamos el año pasado en la Comisión de Futuro del Senado. Entonces el senador Girardi me dijo, mira, ya, lo del agua me queda claro, pero te digo, pero la biodiversidad, claro, hay aspectos de biodiversidad que tenemos que manejar. El aspecto de la ordenación territorial. No sé, a mí me invitaron una vez acá unos chicos de la universidad, cuando estuvo el estallido social, a la zona alta, cordillera andina del Maule, la zona de Vilche. Claro, y uno dice, hay tantas plantaciones en esa zona, parece que no es el lugar para. Pero ¿saben ustedes qué significa para nosotros? Por eso que es bien relevante pensar a nivel país. Me estoy alargando, Cata, tú me cortáis nomás, porque yo en estas cosas me emociono. Pero está muy interesante, está muy interesante. hay un detalle muy central. Nosotros, ¿saben ustedes la cantidad de energía que perdemos por la albañilería en nuestras casas? ¿Y saben ustedes que los norteamericanos y los canadienses hacen sus casas de madera con nuestra madera? No será posible hacer eso. La Católica está haciendo un trabajo súper interesante en eso. La Facultad de Ingeniería de la Católica está trabajando, y con arquitectura, en la construcción de edificios de 12 y más pisos en madera. Y eso habla de una capacidad térmica mucho, mucho mayor. Y además, si producimos más madera, estamos fijando carbono. Hay en Science, salió publicado el año 2019 por Bastan, donde explica que el mundo debiese forestar 900 millones de hectáreas para lo siguiente, para capturar carbono, tener una suerte de una reserva de tiempo y podamos dejar de lado los combustibles fósiles. Para eso necesitamos esa gran masa forestal que capture ese carbono y nos dé esa posibilidad de supervivencia. Algunos hablan de que tendríamos un tiempo de unos 20 años. Un premio Nobel que trabaja con la Comisión de Futuro del Senado me dijo 20, yo creo que es mucho. Me dijo, yo creo que 10, 15. Pero podríamos tener una oportunidad. Chile tendría que aportar con 2 millones de hectáreas de forestación. Y cuando hablamos de forestación, no son solamente especies exóticas, que algunas andan bastante bien, sino también especies nativas. Si también tenemos que hacer plantaciones con lo nativo. Y solamente un último detalle para que tengamos claro. Yo se los dije una vez, yo no soy de la línea de silvicultura, no me manejo, manejo los bosques. Pero le puedo decir algo. Me llamó la atención en un momento dado cuando me llamaron a un punto y me dicen, mire, todos estos pinos que están acá se cayeron. Qué raro que a mí me llamaron en realidad porque era un problema de ingeniería de camino, cómo se arreglaba eso.
Y yo dije, ¿por qué se cayeron? Me dijo, las raíces estaban arrepolladas, subidas. Yo le decía, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque estaban en agua. Porque el pino se muere con el agua. Y ahí entonces me hice la siguiente pregunta. Oye, en realidad nunca he visto pinos al lado de los ríos. Nunca he visto pinos así. En cambio he visto, sí, cuando salgo a terreno, aromos. Lleno de aromos. En la desembocadura del Biobío, lleno de aromos. Entonces, tenemos que saber cuáles son los que reaccionan, cómo funciona nuestra naturaleza, cómo funciona nuestro ecosistema, y sobre eso aplicar adecuadas políticas públicas. Me dio un poco en esta línea, que es una línea que estamos desarrollando, y en la cual creemos que eficientemente se puede hacer en base no solamente a lo que son la forestación, que son las biotecnias, sino también las hidrotecnias, la ingeniería más dura. Nosotros estamos trabajando con zanjas de infiltración, que son canales que se construyen sin desnivel en las laderas. Entonces ese canal construido sin desnivel captura el agua en el proceso, en el periodo de invernal, que es cuando nos llueve a nosotros, nos ayuda a recargar acuíferos. Y vemos gente que dice, oye, ¿cómo han levantado los pozos? Eso es una forma de reequilibrar cosas, el grave desequilibrio que tenemos en cuanto a nuestros usos. Pero claro, ahí coincido plenamente con Ulrike en el sentido de las soluciones basadas en la naturaleza, que la UNESCO plantea muy fuertemente, y nosotros como cátedra UNESCO las difundimos ampliamente en ese sentido. Tenemos que ir por ese lado. Y eso además son procesos que se llaman de restauración hidrológico-forestal, que ya Europa lo está haciendo hace mucho rato, y están teniendo no solamente a nivel de cauces, sino a nivel de grandes cuencas, porque saben que las zonas altas son las zonas receptoras en las cuales tenemos que capturar esa agua. Y si el clima es mediterráneo, es más complejo. Ojo, el clima mediterráneo no es el más común en el mundo. Uno cree que es lo normal. No, no somos una cosa rara en algunos lugares, ¿ya? Bueno, no quiero alargarme, pero van por ahí las cosas. Gracias, Cata. Un placer escucharte, Roberto, y tengo a la Ulrike ahí también con una manito. ¿Que algo querías agregar, Ulrike? Por favor, te escuchamos. Sí, gracias, Cata. Mira, lo que pasa es que yo encuentro que el tema forestal hay que verlo con mucho cuidado, ¿eh? Y yo creo que efectivamente Roberto pone un tema sobre la mesa que yo creo que hay que seguir trabajando, porque creo que este era como uno de los sectores menos vistos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando cuantificamos los usos de agua en Chile, de los sectores productivos, cuando tú miras todos los consumos de agua, ya, es decir, el agua lluvia, el agua superficial, el agua subterránea que nosotros usamos, el 59% de ese consumo es del sector de plantaciones forestales, ¿ya? O sea, no es menor el consumo de agua de este sector. O sea, y yo creo que hay que ser muy cuidadoso, porque cuando decimos que retienen agua, o sea, también evapotranspiran agua, como lo hacen todos los cultivos y toda la vegetación, cobertura verde en general, ¿no? Entonces, las plantaciones forestales, nosotros constatamos que utilizan un 59% del total de agua cuando nosotros sumamos el agua lluvia, ¿no? Uno dice, bueno, estos son cultivos de secano, en el fondo usan el agua lluvia, ¿cierto? Pero esa agua lluvia que no está llegando al río, que no está llegando a la napa subterránea, ¿cierto? Que está siendo retenido por un colchón de raíces que está tomando esa agua en la humedad, en la superficie del suelo, la está tomando desde la lluvia y está creciendo ese cultivo en base a esa fuente de agua. Entonces, creo que hay que ser cuidadoso con decir que retienen agua o que aportan agua, porque hay toda una discusión hoy día bastante importante respecto de esto. Y lo otro es decir que ¿quién tiene, digamos, cómo se regula eso, el agua lluvia, si no hay derechos de aprovechamiento de agua sobre la agua lluvia hoy día? Hoy día se regula el uso de agua superficial y el agua subterránea, pero no hay derechos de agua sobre el agua lluvia. Entonces uno se podría poner a discutir, bueno, ¿quién es el dueño de la lluvia, ¿cierto? Del agua que proviene de la lluvia. Actualmente, esos sectores no son regulados porque no hay derechos de agua sobre el agua lluvia, ¿ya? Pero, insisto, esa agua que caería naturalmente a un sistema, correría por los ríos, llegaría a las napas y hoy día es aprovechada por distintos sectores productivos. Entonces, ese es un tema que creo que es muy relevante, y quizás la falta de regulación ha significado la expansión también de este sector, que muchas veces, y hay que decirlo, ha ido en desmedro de la vegetación nativa, del bosque nativo. O sea, nosotros en Maule, si miramos las zonas de superficie, ¿cierto?, donde se ha cultivado plantaciones de eucalipto y pino,
ha sido sobre suelo con bosque nativo. Entonces, quizás en un inicio, cuando se generó el instrumento para fomentar este sector, era en suelos descubiertos, pero ahora la expansión es siempre, y cualquier cambio de uso de suelo está siendo sobre vegetación nativa. De hecho, lo vemos con los paltos que suben a las laderas de los cerros, ¿cierto? Van subiendo porque ya no queda superficie de suelo desnudo, digamos. Entonces, por eso es que yo creo que este es un tema que debería generar mucho debate. Está saliendo también muchas publicaciones, el trabajo que está haciendo Roberto, el trabajo que está haciendo otras universidades para comparar los efectos del bosque nativo y las plantaciones. Entonces, yo creo que este es un tema que se ha iniciado, ¿ya? Que va saliendo evidencia, pero que va a dar para mucho debate, y insisto, mientras no haya regulación sobre las aguas lluvias, bueno, queda ahí en tierra un poco de nadie. Muchas gracias, Ulrike, por ese complemento a lo que nos comentaba Roberto. Y bueno, son tantas las preguntas que realmente estoy impresionada del interés. Me encanta comprender que la ciudadanía sí quiere saber sobre estos temas que a veces, como les decíamos al principio, parecen lejanos, estamos poco informados, no los comprendemos bien, y siento que este panel ha sido de lujo en ese sentido porque nos permite aterrizar ideas e ir comprendiendo mejor. Una tocaya mía, Cata Paz Pasache, le quiere preguntar a Vivian, ahí atenta a esta pregunta, porque dice la Cata, según lo que entendí con lo que dijo Vivian, ustedes disminuyeron el 65% del uso del agua, pero triplicaron su producción. ¿Eso en qué medida es sustentable, pensando en la relación importante entre el suelo, el agua y no solo el agua? Muchas gracias, Cata, por esta pregunta para Vivian. Sí, me di cuenta que habían llegado preguntas y que habían varias que no sabíamos si íbamos a poder responder, entonces la respondí en su minuto. Y lo que me parece es que yo ahí hablé muy rápido y que a lo mejor no se entendió bien. Entonces lo que yo comenté ahí es que a través del 71% del riego tecnificado, nosotros hemos podido tener un ahorro de un 65% con respecto al consumo de agua, con respecto al riego tradicional. Y también lo que comenté ahí, que a lo mejor fue muy rápido, es que a través de innovaciones que hemos estado haciendo, porque nosotros tenemos un área de I+D, de investigación y desarrollo e innovación en el área que de hecho trabajamos también en varios de esos temas con INDAP, ahí con el equipo de Jorge. Nosotros con esas innovaciones nos ha permitido también ir teniendo mejores rendimientos de la remolacha. Pero no es que obviamente el tema de tener el menor consumo del agua solamente produzca eso, sino que también que tiene que ver con innovaciones con respecto al cultivo y que incluye temas que van más allá solamente del consumo del agua. Por eso que lo expliqué lo mejor posible ahora por mensaje, y que eso obviamente nos ha ido permitiendo también optimizar y hacer ese cultivo más sustentable, pero no es que sean cosas que se contrapongan, porque también hay que recordar que obviamente el tema de la sostenibilidad, que muchas veces a mí me ha tocado verlo, que la gente lo asocia solamente al cuidado del medio ambiente, que en este caso sería el recurso hídrico, sino que al final es el triple impacto del tema económico, ambiental y también social de donde estamos impactando. Entonces, no sé si ahora se habrá entendido mejor la respuesta, el tema que comenté ahora con más calma que el principio. No, se entendió perfecto, Vivian. Agradecer ahí la aclaración, y por supuesto estamos para preguntarnos cosas, para compartir ideas, ¿verdad? De manera colaborativa. Para eso justamente son estos encuentros de mujer sustentable. Muchas gracias, Vivian. Bueno, lo comentaron, Vivian, Jorge también trabajan en conjunto, son tiempos de colaboración ahí con el INDAP. Y Jorge, tengo otra pregunta para ti, que es ya para ir cerrando las preguntas de la gente, porque tengo muchas acá de bioguía también, pero que no alcanzamos lamentablemente a hacerles. Este encuentro se nos ha extendido un poquitito más que lo habitual, pero la temática lo amerita. Jorge, es una pregunta súper básica, pero yo creo que es muy importante que tú nos puedas ayudar a explicarlo. ¿Cuál es la diferencia entre la huella de carbono y la huella hídrica? Esa es una pregunta que, a ver, ambas tienen una norma, ¿ya? Tienen una norma nacional que están definidas. La huella de carbono, a ver, la huella de carbono en el fondo dice que es distinto al inventario de carbono, ¿ya? Normalmente se entiende como huella de carbono, se hace la similitud al inventario de carbono.
La huella de carbono en el fondo define cuánto carbono en todo su proceso está asociado a un producto cuando llega a consumidor. ¿Ya? Por lo tanto, tiene una trazabilidad, que ahí también hay un contexto que es importante, no sé si mencionarlo, pero de ciertas complejidades, digamos. Es desde su proceso productivo, incluso, ¿no es cierto?, la trazabilidad de las materias primas, el proceso de transformación, la energía ocupada en ese proceso de transformación, ¿no es cierto?, los transportes y cuando llega a consumidor. El inventario corporativo de gases de efecto invernadero, o el inventario de carbono, es a niveles institucionales, ¿ya? De que tiene tres ámbitos, ¿no es cierto? Que son las emisiones, ¿no es cierto?, de tipo 1, 2 y 3. Eso es con respecto a la huella de carbono. Y la huella del agua está referida, yo la verdad no soy experto en este tema, a pesar de que me tocó trabajar en la, ¿cómo se llama?, en la construcción de la norma, o ver, digamos, participar, tiene que ver también de una forma equivalente, pero al del carbono, pero respecto al agua. Es decir, cómo se usa el agua. Entonces, muchas veces tendemos a decir que, no sé, una copa de vino consume tantos litros o qué sé yo de agua, pero hay que tener cuidado ahí porque esas aguas no siempre se pierden del sistema, ¿ya? Entonces, yo la verdad que en eso no soy muy instruido en el tema de la huella del agua, pero sé que hay clasificaciones de agua. Están, ¿no es cierto?, las aguas grises, las aguas negras, las aguas azules, etc. Yo creo que la que trabajaba harto en ese tema es la Fundación Chile, ¿eh? Así que probablemente esa pregunta sea más para la Fundación Chile. Pero también quiero decir de lo que mencionó Ulrike, hoy día nosotros como institución también estamos participando del APL Sello Azul, digamos. De hecho, ahora a las 4 tenemos una reunión con Fundación Chile para ver de qué manera nosotros contribuimos a ese APL. Qué fantástico lo que mencionas, Jorge, porque nos encanta ver que ustedes también están trabajando de una manera colaborativa, mancomunada. Acá cada uno es experto en una área, pero juntos y juntas, sin duda que siempre somos más. Lamento que se nos acaba el tiempo porque este encuentro siempre dura 1 hora y ya vamos en 1 hora 50, así que, pero el tema lo ameritaba. Me quedé con así un listado de preguntas que hacerle, así que creo que va a ser un encuentro que vamos a tener que repetir, porque sin duda es una temática que lo amerita. Roberto, Ulrike, Jorge, Vivian, muchísimas gracias por su generosidad de compartir con nuestra comunidad de Mujer Sustentable en Chile y Latinoamérica en esta importante temática. Muchas gracias a Claudia, que representa ahí a nuestro equipo de Mujer Sustentable, que organizó todo este encuentro, y desearles a todos y todas que tengan una excelente tarde de día miércoles y cierre de este mes de marzo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo encuentro de Mujer Sustentable, que les adelanto desde ya que viene muy power porque vamos a estar en el mes de mayo, en el mes de abril, perdón, me corrigen acá, porque ya estoy trabajando para mayo, entonces me traspapelo. En el mes de abril vamos a estar con el Día Mundial de la Madre Tierra, que es el 22 de abril, con un encuentro en donde vamos a estar, como lo decimos siempre, colaborativamente con WWF Chile, con Plastic Oceans, nuestros amigos de los océanos. Vamos a estar con todos los colaboradores que mencionó recién Claudita, que siempre nos apoyan, y por supuesto también con Reforestemos, que también tiene mucho que decir en ese encuentro Día Mundial de la Madre Tierra. Muchas gracias, Vivi, Jorge, Ulrike, Roberto, Claudita, que estén muy bien. Chao, Muchas gracias a ti. No, gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, a su disposición. También. Gracias, buenos días, buenas tardes ya.